Muy bien, continuamos la grabación. Entonces habíamos visto las múltiples imágenes de condensaciones, ¿sí? Y las múltiples etiologías que tenemos desde neumonías infecciosas, hemorragias, ¿sí? Infartos pulmonares, ¿sí? Fíjense que se puede obstruir una estructura arterial como en el tromboembolismo pulmonar y eso deja de irrigar una parte del pulmón y como cualquier parte del cuerpo que pierde irrigación, ¿sí? Pierde oxigenación, pierde vitalidad esa parte. Entonces, es muy frecuente la trombosis pulmonar y el infarto en el pulmón, ¿sí? Que también puede dar en un primer momento áreas de condensación del pulmón, ¿sí? Después el edema cardiogénico, como habíamos visto algún ejemplo, y otro tipo de patologías de tipo más crónicas, como es la sarcoidosis, no importa el nombre, ¿sí? Fíjense acá, ejemplos. Un paciente que tenía un pulmón, un nódulo pulmonar, ¿sí? Un nódulo pulmonar. Vamos a compartir el video. Ahí está. Un nódulo pulmonar en esta región del lóbulo superior, ¿sí? Que le hicieron una punción biopsia para ver de qué se trataba, con alta sospecha de que sea un nódulo tumoral, pero hay que ver qué tipo de tumor, qué histología tiene ese tumor. Entonces le hicieron una punción biopsia y luego le hacen un control y fíjense cómo aumentó la densidad en un espacio mucho mayor. Entonces, si esto lo hicieron hoy y la radiografía la hacemos mañana, esto no es una extensión del tumor, sino probablemente haya sangrado el pulmón, porque un tumor no crece tan rápidamente de un día para el otro. ¿Sí? Si bien hay tumores muy agresivos que crecen rápidamente en cuestión de semanas, días o semanas, de un día para el otro, en 2 días, un tumor no crece de este tamaño, entonces uno tiene que sospechar que acá hay una ocupación del espacio aéreo del alveolo por algo, y si tuvo una punción, probablemente haya sangrado ese pulmón, entonces una condensación pulmonar por sangre. Fíjense en el infarto, como veíamos recién, cómo se ve un área más de aspecto más tipo triangular, ¿sí? Periférica, que es la parte más distal de la pequeña arteria que irrigaba ese sector pulmonar, que dejó de irrigar y el pulmón se condensó porque empezó a sufrir, ¿sí? Y en el perfil ese mismo infarto, como se ve el aumento de la densidad, recuerden, ¿sí? Que esta parte posterior de los pulmones, ¿sí? Detrás del corazón, en la mitad inferior de la columna dorsal, ¿sí? En el pulmón, vamos a ver mucho pulmón, entonces vamos a ver prácticamente bien oscuro, ¿sí? Entonces estos aumentos de la densidad nos tienen que llamar la atención de alguna patología, puede ser pulmonar o también puede ser pleural, cuando hay derrame pleural vamos a ver que se borran estos pequeños angulitos, que son unos senos costofrénicos o cardiofrénicos, ¿sí? Del diafragma, y se van a ver ocupados, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta. Por ejemplo, más ejemplos. Esto es una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Fíjense el aumento de la densidad pulmonar bilateral, ¿sí? Generalmente más centrales, periliares, tal vez los ápices y tal vez las bases un poquito más respetadas, ¿sí? Otro ejemplo, una bronconeumonía, ¿sí? Una inflamación tanto bronquial como alveolar, ¿sí? Multifocal, multisegmentaria. Fíjense acá en el pulmón derecho, acá en el pulmón izquierdo, ¿sí? Estos son también ejemplos de consolidaciones, ¿sí? Miren la tomografía computada cómo se ve. Aumento de la densidad, ¿sí? Aumento de la densidad en ventanas pulmonares. Este es un corte tomográfico coronal, ¿sí? Y estos tres son ejemplos de tomografías axiales del pulmón en ventanas, todas en ventanas de pulmón, ¿sí? O de parénquima pulmonar. Y fíjense cómo vemos las áreas de aumento de la densidad, ¿sí? En algunos lugares bien definidas, porque está en contacto aquí con la cisura, ¿sí? Un borde neto, límite neto, y fíjense acá un borde un poco más irregular, fíjense en la feria, un borde un poco más irregular, ¿sí? Pero cuando toca las cisuras o la pleura ya obtiene límite neto, fíjense acá, y los ejemplos de broncograma aéreo en tomografía computada prácticamente en todos los ejemplos, ¿sí? Más ejemplos de condensaciones, ya habíamos visto esto, y fíjense que muchas veces unas condensaciones sí pueden ser lesiones tumorales. Entonces hay que tener en cuenta el contexto clínico, ¿sí? Y eventualmente un método complementario empezó con la radiografía y pasamos a la tomografía para que nos ayude un poco mejor. Ahora, vamos a ver el vidrio esmerilado. Si el vidrio esmerilado hemos visto ese aumento más tenue, fíjense el ejemplo del vidrio esmerilado, como uno ve normalmente las estructuras acá atrás y cuando pone el vidrio esmerilado las ve, pero más borrosa. Es lo mismo que pasa en el pulmón. Entonces se ocupa
parcialmente el aire del pulmón y deja entrever a través las estructuras vasculares. Si el intersticio está engrosado también lo vamos a ver, y vamos a ver también las paredes de los bronquios, ¿sí? Entonces se los describe habitualmente como un vago aumento de la densidad, un aumento brumoso de la densidad, o tenue aumento de la densidad, ¿sí? Y siempre se le pone la palabra detrás, que es en vidrio esmerilado, ¿sí? Para que se entienda de lo que estamos hablando. Realmente extensos, pueden ser más nodulares, pero en este estamos hablando de aumento de la densidad de tipo más extensas, en cuyo interior los vasos pulmonares aparecen pero mal definidos. Y en la TC, prácticamente similar, vamos a ver los vasos pulmonares y las paredes de los bronquios. Acá hay un pequeño diagrama, un esquema. Fíjense cómo vamos a ver un pulmón, por ejemplo, normal, donde vamos a ver los, por ejemplo, los alveolos, ¿sí? Y vamos a ver el intersticio bien finito, ¿sí? Alrededor, ¿sí? Cómo se ve un pulmón normal. Entonces, ¿por qué vamos a ver vidrio esmerilado? Porque el espacio aéreo se va a ver desplazado en forma parcial, va a haber un poco de aire, pero algo ocupando, ya sea líquido, ya sea células, ¿sí? Entonces, parcialmente ocupando el espacio aéreo, o no ocupando necesariamente el espacio aéreo, pero sí afectando el intersticio. Este engrosamiento del intersticio también va a aumentar la densidad y va a dar ese patrón en vidrio esmerilado. Y si no, puede ser una combinación de estos dos y dar una ocupación parcial del espacio aéreo y un engrosamiento del intersticio, también puede dar este patrón en vidrio esmerilado. ¿Por qué no va a ser condensación? Porque hay aire parcial, ¿sí? Entonces va a haber una mezcla de cosas negras y blancas que va a dar ese tono más gris, ¿sí? Entonces miren los ejemplos en vidrio esmerilado. Prácticamente es un término que se utiliza, o sea, se utiliza tanto en radiografías como en tomografías, pero es prácticamente un término tomográfico, porque decir un vidrio esmerilado en una placa a veces es muy difícil, ¿sí? Tiene que ser, tiene que ser evidente, ¿sí? Por ejemplo, acá un tenue aumento de la densidad pulmonar, tal vez aquí otro tenue aumento de la densidad pulmonar. Entonces aquí que podemos ver las pequeñas estructuras vasculares, sí, vemos las estructuras vasculares, pero vemos como un gris posterior, podemos llegar a decir que en esta placa hay un aumento de la densidad o radiopacidad pulmonar más en vidrio esmerilado. Exactamente, ahí me dicen que se ve como igual a lo normal, exacto, pero fíjense, acá no vemos las siluetas mamarias, ¿sí? Exacto, es complicado muchas veces ver el vidrio esmerilado en la radiografía. Entonces muchas veces queda la duda, ¿sí? De si acá hay algo o no, y van a pasar a un método más avanzado como la tomografía en la mayoría de los casos, ¿sí? Fíjense la tomografía, cómo se ve, corte axial de pulmón, ¿sí? Con ventana pulmonar, y vemos múltiples focos de aumento de la densidad, pero un tenue aumento de la densidad, no es la condensación densa que habíamos visto en la neumonía con el broncograma, sino que es este gris tenue que deja entrever las estructuras vasculares en el medio. Recuerden que la condensación tapaba todo y por ahí había broncograma aéreo, pero en este caso podemos ver los pequeños puntitos vasculares, ¿sí? O si el intersticio llega a estar un poquito engrosado, también lo podríamos llegar a ver, y obviamente las estructuras vasculares y bronquiales que crucen por el medio también la vamos a ver negritas, ¿sí? Fíjense acá, vidrio esmerilado, y fíjense, eso es condensación, vidrio esmerilado, y acá hay un poco de derrame pleural, ¿sí? Pero fíjense, esto es un área más de condensación con vidrio esmerilado periférico, y esto es más vidrio esmerilado prácticamente todo. Lo mismo en este caso, vemos mucho vidrio esmerilado, ¿sí? Tal vez un poquito más de condensación en esta zona y derrame pleural del lado derecho, y en este lado también vidrio esmerilado, y las flechas amarillitas señalan ya áreas que tienden a la condensación. Entonces, la diferencia es esa, recuerden, vidrio esmerilado de condensación. Uno puede pasar al otro y viceversa, o sea, de un vidrio esmerilado podemos ir a una condensación, y de una condensación podemos pasar a un vidrio esmerilado si la condensación va resolviendo, ¿sí? Más ejemplos, estos son ejemplos para que vean que muchas de las causas del vidrio esmerilado son infecciosas, ¿sí? Por ejemplo, infección por un citomegalovirus, por un neumocitis o por el H1N1 de la influenza, ¿sí? Fíjense que dan áreas parchadas de aumento de la densidad, ¿sí? En vidrio esmerilado. Ese es el vidrio esmerilado para que se aprendan el patrón, ¿sí? Diferenciar vidrio esmerilado de condensación. Más ejemplos, y fíjense que esta es una hemorragia, está ocupado el pulmón por sangre y no lo condensó, sino que ocupó parcialmente el aire, entonces tenemos
la hemorragia alveolar, por ejemplo, en un paciente que tiene una patología con tendencia a los sangrados en el pulmón y el riñón, como un bulbar. No importa el nombre, ¿sí? Pero sí el patrón y saber que puede estar ocupado por distintas cosas, por líquido, por sangre, ¿sí? Por células, y van a dar este patrón en vidrio esmerilado, ¿sí? Fíjense, vidrio esmerilado. Entonces, acá un cuadrito comparativo, va unas imágenes comparativas, vidrio esmerilado de este lado y condensación de este lado. Acá no vemos vasos, no vemos septos, no vemos cisuras. Si hubiese una cisura en este lugar, no la vamos a ver, porque va a estar bien pegadita, tal vez en la periferia de una de las condensaciones, entonces va a estar prácticamente tapada. En cambio, acá podemos llegar a ver que está en contacto y tal vez la cisura sí la podemos ver en el aumento del vidrio esmerilado, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia entre condensación y vidrio esmerilado. El otro patrón que tiene aumento de la densidad es el empedrado loco o pavimentación loca. Fíjense cómo hacen un ejemplo acá del adoquinado, ¿sí? Y cómo vamos a ver el pulmón como si fuera todo un reticulado, ¿sí? Como si fueran adoquines en el pulmón, ¿sí? Entonces la combinación de vidrio esmerilado, ¿sí? Lo vemos más grisecito, ¿sí? Pero no oscuro, no condensación, más engrosamiento de los septos. Eso es lo que le va a dar el patrón este reticular como en empedrado, ¿sí? Miren las múltiples causas que puede dar este patrón, o sea, es totalmente inespecífico y obviamente nos vamos a basar en la clínica, en los datos de laboratorio, los antecedentes, si tenía estudios previos, controles posteriores, para ver cuál puede ser la etiología más cercana a este patrón, pero pueden ser muchísimas las causas, ¿sí? Y acuérdense que este patrón generalmente se ve afectado el intersticio interlobulillar, que da este patrón de adoquín, pero también se puede ver afectado el intersticio intralobulillar, que le va a dar también este aumento de la densidad en vidrio esmerilado. Recuerden que el vidrio esmerilado se podía dar por ocupación del aire del alveolo o por engrosamiento de intersticio, tanto periférico como centrolobulillar, ¿sí? Más ejemplos con las múltiples causas, ¿sí? Fíjense, ese es el patrón, ¿sí? Es un patrón de vidrio esmerilado basal y engrosamiento de los septos interlobulillares predominantemente, ¿sí? Que dan ese patrón como en empedrado, ¿sí? Muy bien. El otro patrón que aumenta la densidad es la atelectasia pulmonar, ¿sí? Entonces he dicho que la diferencia con la condensación por ocupación es que esta atelectasia es el colapso del pulmón porque pierde el aire una parte o todo un pulmón puede estar colapsado en un pulmón en forma total. Por ejemplo, en un neumotórax que entra mucho aire en el espacio pleural y es un neumotórax que hace un aumento de la presión en ese lugar, puede colapsar todo el pulmón, todo un pulmón, por ejemplo. Esa puede ser una de las causas de atelectasia. O una rama de algún bronquio se obstruye, entonces deja de airearse ese pulmón y eso se colapsa también. ¿Sí? Vamos a ver algunas de las causas de las atelectasias, ¿sí? Pero esto tiene pérdida de volumen, cosa que no va a tener la neumonía, puede llegar a tener muy poquita neumonía, muy poquita pérdida de volumen, pero generalmente tiene un aumento del volumen, una condensación, porque hay ocupación, ¿sí? Entonces es una diferencia a tener en cuenta. Y es debido a obstrucción de vía respiratoria, ¿sí? ¿No? O sea, obstruye la llegada del aire, ¿sí? O la compresión del pulmón, ¿sí? Como habíamos dicho, por ejemplo, en un neumotórax, ¿sí? En muchos casos la atelectasia es el primer signo que vamos a encontrar en un cáncer de pulmón. Por ejemplo, un cáncer de pulmón que empieza a crecer y después obstruye un bronquio, ese bronquio se tapa y deja de ventilar un área y esa pequeña área se colapsa y hace una atelectasia. Entonces, sépanse ese término también, el de atelectasia. ¿Cuáles son los tipos? Compresivas, ¿sí? Por ejemplo, un tumor o alguna, por ejemplo, adenomegalia cerca de un niño que comprima un bronquio, lo obstruya y genere eso. O, si no, una obstructiva, por ejemplo, un cuerpo extraño, ¿sí? O un tapón mucoso que esté dentro de la luz obstruya, no compresión de afuera, sino una obstrucción interna, ¿sí? También va a colapsar ese pulmón. Las pasivas, como habíamos dicho, por ejemplo, si hay mucho derrame pleural, empieza a aumentar el espacio pleural y me va a colapsar el pulmón hacia adentro. También hay atelectasias cicatrizales, o sea, hay condensaciones del pulmón por cicatrices, por ejemplo, muchas de ellas o traumáticas o inflamatorio-infecciosas. Y después tenemos algunas adhesivas, que también se las llaman a las generalmente por procesos inflamatorios y secuelas,
¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver los hallazgos radiológicos? Opacidades o condensaciones con colapso parcial o completo del parénquima pulmonar. ¿Qué tiene de diferente también? Tiene márgenes bien definidos porque se colapsa por ejemplo, un lóbulo, entonces tiene un límite de una cisura, tiene un límite de la pleura periférica, entonces al colapsarse, por ejemplo, todo un lóbulo, tiene todos los límites periféricos, tanto la pleura periférica como la cisura bien netos, entonces eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, los límites bien netos, ¿sí? Oscurece los vasos sanguíneos, porque también se condensa el parénquima, y puede llegar a tener en ocasiones broncograma aéreo si el bronquio interno, por ejemplo, en una condensación atelectásica por compresión extrínseca, no llegó a colapsar el bronquio en forma, puede tener algún broncograma aéreo, incluso signos de la silueta, ¿sí? Y hay desplazamiento de las fisuras adyacentes hacia la lesión, o sea, hay tracción, como ese pulmón se achicharra, si se achica, se trae consigo las estructuras que estén más cerca. Por ejemplo, un colapso de un lóbulo superior va a elevar la cisura y va a retraer un poco y aumentar la insuflación por el lóbulo inferior, o va a retraer el mediastino hacia algún lado, ¿sí? Entonces eso es a tener en cuenta. La retracción va más hacia una telectasia o hacia algo que está haciendo tracción, puede ser algo tumoral también que esté traccionando, pero va más en contra de lo que es algo expansivo como una condensación tipo inflamatoria infecciosa. Entonces hay también algunos otros signos indirectos, ¿sí? Como desviaciones del diafragma, tracciones del ilio, desviaciones, perdón, del mediastino, tracciones del ilio o elevaciones del diafragma de ese lado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es toda una condensación del lóbulo superior derecho. Fíjense que el límite de la cisura está bien neto, ¿sí? Y esta cisura que realmente tendría que estar un poco más abajo ha sido traccionada hacia arriba, ¿sí? No llegamos a ver tal vez broncograma aéreo, entonces esto es una condensación del lóbulo superior derecho y fíjense cómo en el perfil el lóbulo superior derecho lo hemos condensado en esta parte anterior y es este aumento de la densidad que tenemos acá, esta opacidad aquí, ¿sí? Fíjense, esto se hiperaireó compensatoriamente y este es todo el lóbulo superior colapsado. Probablemente el paciente pueda llegar a tener un tumor aquí obstruyendo el bronquio hacia el lóbulo superior derecho, ¿sí? Fíjense, otro ejemplo, y fíjense que tenemos un nódulo aquí, otro nódulo aquí, nódulo aquí. Entonces, cuando vemos estas lesiones nodulares y una atelectasia de un lóbulo pulmonar, podemos llegar a pensar que acá, que también se ve un aumento de la densidad, el paciente puede llegar a tener algo tumoral obstruyendo el bronquio y colapsando el lóbulo superior derecho. Fíjense cómo tracciona el diafragma porque se eleva, ¿sí? El lóbulo inferior, se tracciona también el diafragma de este lado, se le llama carpa diafragmático, tienda de campaña, tiene varios nombres, ¿sí? El ilio pulmonar derecho también se ve más elevado, ¿sí? Como lo habíamos visto en la condensación por neumonía, que el ilio estaba normal, en este caso el ilio pulmonar derecho está un poco más elevado. Fíjense cómo la tráquea, ¿sí? Tiene el bronquio fuente derecho que está como elevado hacia arriba, ¿sí? Está un poco más arriba. Fíjense también otro colapso por atelectasia, pero en este caso, ¿sí? En el parénquima del pulmón izquierdo. Fíjense cómo todo el volumen del pulmón perdió, o sea, diluyó de volumen este hemitórax. Fíjense cómo el pulmón izquierdo está mucho más chico que el pulmón derecho, ¿sí? Y vemos todo un área de condensación pulmonar, ¿sí? Pegada acá a lo que sería el callado aórtico, la ventana ortopulmonar, la silueta cardíaca. Fíjense cómo se representa en este esquema el aumento de la densidad, pero por colapso del lóbulo superior izquierdo, y esto es el lóbulo inferior un poco más expandido hacia arriba, pero no llega a compensar el tamaño del pulmón como el del lado contralateral. Fíjense acá también un aumento de la densidad, acá en el área del ilio pulmonar izquierdo, y todo un aumento de la densidad aquí en la parte anterior, entonces con una disminución del volumen pulmonar un poco menor, que en este caso podemos llegar a sospechar en una atelectasia, colapso con atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Y así con cada lóbulo. Vamos a volver para atrás y fíjense que tenemos este grafiquito con colapsos de lóbulos superiores, cómo se verían en el frente y cómo se ven en el perfil, colapso del lóbulo medio del pulmón derecho, que es el único que tiene, ¿sí? Y cómo se ve un aumento acá para cardíaco derecho.
y colapsos de lóbulos inferiores. Fíjense, lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo, y dónde vamos a ver el aumento de la densidad en un esquema de perfil, en una radiografía de perfil, ¿sí? Muy bien, fíjense cómo lo vemos en tomografía, aumento de la densidad, puede llegar a haber un broncograma aéreo, ¿sí? Y este paciente tenía un tumor acá en el ilio, que lo vemos en un PET, como capta ese tumor y todo el resto es parénquima, que está colapsado, ¿sí? Fíjense que no capta tanto el PET acá porque es parénquima normal, que está colapsado, pero sí capta el tumor que tenía el paciente acá en el ilio, ¿sí? Y lo mismo, en este caso, por ejemplo, esta es una atelectasia por obstrucción y esta es una atelectasia como por compresión extrínseca. Fíjense, derrame acá pleural, derrame pleural como si fueran loculados, y este parénquima que está acá, es el pulmón izquierdo prácticamente todo colapsado, ¿sí? Se había pedido en un paciente que tuvo TEP, trombosis, ¿sí? Dentro de los vasos pulmonares, ¿sí? Y tenía esta imagen de radiología simple. Fíjense cómo está prácticamente el parénquima todo colapsado. Más ejemplos de atelectasias, ¿sí? Pero muchas veces las atelectasias no necesariamente son colapsos enteros de segmentos o lóbulos, sino que las atelectasias se les llaman también atelectasias en bandas a esas cicatrices que muchas veces quedan, como habíamos dicho, las cicatrizales por procesos inflamatorios o infecciosos, son cicatrices que quedan en el pulmón, ¿sí? Y muchas veces se dan en los infartos pulmonares, ¿sí? El pulmón tiene un problema de irrigación en algún segmento, ¿sí? Y va a quedar una cicatriz de cohesión del parénquima más lineal, ¿sí? Fíjense acá algunos ejemplos. Entonces estos los van a encontrar muchas veces en los informes como bandas de hipoventilación o atelectasias laminares en bandas o en placas, ¿sí? Entonces tenganlo en cuenta que son como áreas de cicatriz del pulmón. Bueno, ese fue el patrón de aumento de la densidad. Es uno de los más importantes, así que vamos a pasar ahora al patrón reticular o intersticial, ¿sí? El patrón reticular o intersticial es el que genera el engrosamiento, ese que habíamos visto del intersticio del pulmón, que el intersticio está por todos lados en el pulmón, ¿sí? Entonces puede ser un intersticio periférico, puede ser un intersticio más central, ¿sí? El interlobular, el intralobular, y por lo que habíamos dicho, líquido, tejido fibroso, células, ¿sí? Ocupación por algún componente que aumenta su grosor, su densidad. Entonces va a producir un patrón de opacidades lineales reticulares. Por ejemplo, el crazy paving que habíamos dicho es un patrón reticular que también tiene de base un vidrio esmerilado, pero es un patrón reticular asociado a un patrón de aumento de densidad. No se aprecia broncograma aéreo ni se pierde, o sea, porque se puede ver tranquilamente el bronquio y no se pierden de vista las estructuras vasculares porque afecta el intersticio generalmente periférico, pero si hay mucho engrosamiento y puede llegar a colapsarse esa parte del pulmón, se va a alterar la estructura también. Entonces los podemos dividir en engrosamientos más suaves o engrosamientos más irregulares o gruesos o nodulares, ¿sí? Fíjense, pueden ser reticular fino, reticular más grueso o empanal, ¿sí? Puede ser retículo nodular o tal vez nodulillar fino que aumente el intersticio. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en un principio, en el intersticio, ¿sí? Van pequeñas estructuras vasculares, linfáticas, ¿sí? Hay células en el intersticio. Entonces, por ejemplo, en un tumor que se dispersa por vía linfática, ¿sí? Puede hacer las metástasis en esos pequeños vasos linfáticos y va a aumentar de grosor el intersticio, tal vez en forma micronodular, ¿sí? Pero si, por ejemplo, un paciente tiene insuficiencia cardíaca, el líquido va a dar un patrón más fino, más suave, más lineal, ¿sí? Entonces, dependiendo la causa, vamos a tener la morfología del patrón. Fíjense en una placa simple, esto no es una condensación, sino que es un aumento de la densidad, ¿sí? Un mayor radiopacidad, pero es un patrón retículo nodular, se ven pequeñas áreas lineales, tal vez algunos pequeños nodulillos, y que dan un aspecto de patrón retículo nodular. Si bien puede haber áreas de un poco más de condensación pulmonar, en general el patrón es reticular, ¿sí? Lo mismo acá, se ve como un patrón, un entramado, ¿sí? Como bandas, líneas, todas irregulares, que le dan ese patrón reticular o retículo nodular en radiología simple, ¿sí? Fíjense que tenemos, por ejemplo, un patrón lineal intersticial. Fíjense estas pequeñas banditas, ¿sí? Esas líneas que vemos acá en la periferia de este pulmón, ¿sí? Cuando en un parénquima normal no las veríamos, ¿sí? Esto es un engrosamiento intersticial
que se llaman líneas B de Kerley. Estas tienen un nombre propio, ¿sí? Estas de aquí, que son las periféricas del pulmón, de 1 a 2 centímetros de largo, no son tan gruesas, ¿sí? Es el intersticio pegado a la pleura y generalmente indican aumento del líquido del pulmón y se ven en las insuficiencias cardíacas, ¿sí? Pero también se pueden ver en las linfangitis carcinomatosas, que este es lo que les comenté recién, que es la extensión de un tumor por vía linfática en el pulmón. Se le llama linfangitis carcinomatosa, ¿sí? O diseminación linfangítica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, en este caso, miren el intersticio engrosado, ¿sí? Este paciente tiene líneas B de Kerley periféricas, un patrón medio reticular en el pulmón, sobre todo en el área periliar. En la tomografía, como vamos a ver, ese patrón reticulado, ¿sí? Periférico en el lobulillo secundario, ¿sí? Con paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Fíjense, este tiene un pequeño sector pulmonar con aumento reticular y no tiene aumento reticular en este lado, no tiene aumento reticular en este lado. Entonces, una congestión con edema de pulmón difuso no va a dar generalmente un aumento sectorial del patrón reticular. Si uno tiene una insuficiencia cardíaca, repercute prácticamente en los dos pulmones de forma similar. Entonces, ver esto aislado, uno puede llegar a sospechar que no tiene un origen de edema, por ejemplo, y vamos a pensar que no vaya a ser una diseminación linfangítica de tumor, una carcinomatosis linfangítica como fue. Este paciente tenía un nódulo pulmonar de este lado también, ¿sí? Tenía un cáncer que se diseminaba por los vasos linfáticos del pulmón. Pero este, por ejemplo, sí tenía un edema pulmonar, fíjense cómo se engruesan algunos septos, ¿sí? Un patrón reticular, con un poco de vidrio esmerilado de disposición gravitacional, o sea, como que decanta en la parte que está más en decúbito, el paciente está acostado de espalda, esto es la parte del frente y esta es la espalda, y vamos a ver que el líquido tiende a decantar en el paciente que está acostado. Esto es un signo de edema pulmonar. Fíjense que acá también hay un vidrio esmerilado pegadito a la cisura, ¿sí? Y esto es signo de edema pulmonar. Muy bien, más ejemplos, ¿sí? Para que los tengan en cuenta, cómo se ven los patrones reticulares en radiología simple. Fíjense, esto es claramente un patrón reticular difuso, grueso, irregular. Este es un patrón también retículo nodular. Puede haber algunos nódulos más sólidos, pero no es una condensación. Incluso uno podría decir, bueno, acá no hay vidrio esmerilado, y sí puede haber un vidrio esmerilado porque hay un aumento de la densidad que tal vez deja entrever algunas estructuras vasculares. Pero cuando vemos así tan difuso, con algunas líneas más que otro, uno pone más un patrón reticular, ¿sí? Más ejemplos, patrones reticulares, ¿sí? Periféricos, miren este entramado, ¿sí? Grueso, grosero, tosco del pulmón, pero como de líneas, no de masas o condensaciones categóricas, ¿sí? Y fíjense, uno de los ejemplos, ¿sí? Es el panal, ¿sí? La panalización son pequeños quistes, ¿sí? Pequeños quistes en el pulmón, pequeños espacios aéreos tipo quísticos con una pared que va a dar este pequeño reticulado como si fuera un panal de abeja. Y al ser este un patrón que tiene pequeños quistes, o sea, tiene áreas más negritas, ¿sí? Fíjense en la tomografía, ¿sí? Más hipodensas, también forma parte del patrón de disminución de la densidad que vamos a ver ahora más adelante. Fíjense que el panal, ¿sí? La panalización es esto, como un panal de abejas, generalmente más en la periferia de los pulmones. Y estos, fíjense, reticulares, y acá tiene sectores como de tal vez mayor aumento de la densidad, pero esto generalmente es porque esa reticulación es de tipo más fibrótico, más cicatrizal, y va a traccionar el parénquima. Fíjense en esta parte de acá cómo hay como una mayor condensación del pulmón asociado a esos pequeños quistecitos. Entonces, una pregunta, ¿cómo es el patrón nodular? En la placa simple a veces es difícil de diferenciar. Por ejemplo, en este caso, uno podría ver pequeñas estructuras lineales y podría llegar a ver pequeños puntitos en la, y a veces, como les cuento, es muy difícil. El patrón nodulillar es mucho más sensible, obviamente, en la tomografía computada. Entonces, muchas veces en los informes de radiología simple van a escuchar que dicen un compromiso intersticial, directamente ponen intersticial, generalmente tal vez, salvo los más avesados o los que tienen mucha experiencia, no se mandan a poner tal vez patrones específicos, si es reticular fino, micronodulillar, no, van a poner un patrón de intersticio, ¿sí? Que
es lo que habitualmente se describe. Entonces la placa es a veces difícil de diferenciar el patrón nodular o nodulillar porque son muy pequeños, ¿sí? Pero en la tomografía, ahora vamos a ver más adelante en esto de los patrones nodulares, ¿sí? Ese era el breve repaso de lo que es el patrón intersticial, ¿sí? El patrón lineal, que lo vamos a ver en otra clase de patología de intersticio específico. ¿Sí? Era solo un breve repaso para que sepan el patrón. Vamos a ver ahora, ¿sí? El patrón de nódulos o masas pulmonares. Recuerden que había dicho que los nódulos son esas pequeñas opacidades generalmente de morfología redondeada, pueden ser ovoides o pueden tener una morfología más definida, que van desde los 2 milímetros, se les dice micronodulillos o nodulillos pulmonares, hasta los 3 centímetros. Esos son los nódulos pulmonares. Y cuando ya tiene más de 3 centímetros, se los llama masas pulmonares. Entonces, imagen focal de aumento de la densidad bien definida, por lo general redondeada, por lo general, ¿sí? Entonces los distribuimos en muchísimas formas, pero las más frecuentes de hablar son, según su tamaño, ya dijimos nódulo y masa, y según su número, si son únicas o solitarias, una masa única o un nódulo o nodulillo pulmonar solitario, o si son múltiples. Y eso nos va a hacer que hagamos diagnósticos diferenciales. No es lo mismo tener un único nódulo pulmonar que tener 30 nódulos pulmonares. Y entonces, la probabilidad de malignidad de un nódulo aumenta según el tamaño de la lesión. Si yo tengo un nódulo de 8 milímetros, no es lo mismo que tener un nódulo de 2 centímetros y medio, ¿sí? O no es lo mismo que tener una masa de 4 centímetros. Entonces, mientras más grande sea la imagen nodular, o ya como masa, si tiene más de 3 centímetros, más sospechoso de que tenga una etiología un poco peor, ¿sí? Entonces, las lesiones de más de 3 centímetros generalmente se las toman como si fueran malignas hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, se tome una biopsia o se hagan otros estudios que digan que por las características de esa imagen no tiene tantas características de malignidad, muchas veces son lesiones de gran tamaño, pero pueden llegar a ser benignas también. Entonces, acá les dejé un breve cuadrito, no hace falta que se lo sepan, pero hay muchísimas causas de nódulos pulmonares solitarios, o sea, una vez que encontramos un nódulo pulmonar único, ¿cuál puede ser la causa? Fíjense que hay muchísimas, y una vez que encontramos múltiples masas pulmonares, también tenemos muchísimas causas. ¿Cuál es la más frecuente de múltiples lesiones nodulares o masas pulmonares? Las metástasis. Esa es la primera que tienen que pensar cuando ven una radiografía o una tomografía con múltiples imágenes nodulares, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense estos ejemplos. Acá tenemos un paciente que tiene una imagen grande, ¿sí? Una radioopacidad grande, ¿sí? Acá en el lóbulo superior izquierdo, de límites bastante bien definidos por acá, por ahí tal vez en esta parte está un poquito más borroneado, pero los límites generalmente son bastante netos, ¿sí? Entonces, esto es una masa pulmonar, ¿sí? Entonces lo vamos a tomar como un tumor hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Una masa pulmonar de gran tamaño. ¿Qué hace? Borra las estructuras vasculares, borra tal vez la silueta con el mediastino, ¿sí? Entonces vamos a tomarla como una masa pulmonar y de etiología maligna hasta que se demuestre lo contrario. Y acá, por ejemplo, tenemos otra lesión que hay que medirla bien, porque puede llegar a medir 2 centímetros y medio, pero probablemente mida más de 3 centímetros, entonces también la vamos a tomar como masa, ¿sí? Aumento de la densidad o radiopacidad focal, bordes ligeramente irregulares, pero se los pueden ver, no es un borde difuminado como en una condensación, por ejemplo, por una neumonía, ¿sí? Una morfología medio irregular en el lóbulo inferior derecho, y la etiología más probable por el tamaño es tal vez un tumor pulmonar también, ¿sí? Se van a hacer más estudios, después va a ir a una biopsia o directamente una cirugía, porque una lesión de ese tamaño es sospechosa de malignidad, ¿sí? Acá también tenemos, por ejemplo, una lesión única en el pulmón, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, esto puede ser una lesión o benigna o maligna, es única. Entonces tenemos un montón de listados de patologías que dan nódulos pulmonares sólidos, ¿sí? Como habíamos visto recién, pero cuando uno ve este patrón, ¿sí? De múltiples lesiones nodulares, ¿sí? Son muy probablemente vinculables a metástasis pulmonares, ¿sí? Entonces, este patrón, o este patrón, o este patrón, que acá tenemos radiología simple y acá tenemos tomografía, nos van a hacer sospechar en primera instancia que se trate
de un patrón de metástasis pulmonar, y en esta generalmente de este gran tamaño y distribuidas así dispersamente se les llama como en suelta de globos, como si hubiese agarrado un puñado de globos y los sueltan al aire, entonces como que se distribuyen aleatoriamente en el pulmón, ¿sí? Más ejemplos, ¿sí? Fíjense, múltiples imágenes nodulares de diferentes tamaños. Estos son nódulos, no llegan a los 3 centímetros. ¿Y uno qué va a sospechar? Y en primera instancia va a sospechar que no sean metástasis pulmonares, ¿sí? Metástasis en tomografía, ventana de pulmón, metástasis en radiología simple. Pero a veces tenemos nódulos pulmonares solitarios y según las características que tenga ese nódulo, uno también va a sospechar si puede tener más características de benignidad o de malignidad, ¿sí? No importa el caso, quiero que sepan nomás que existen diferentes formas de llamar a los nódulos. Los nódulos pueden ser sólidos, ¿sí? Totalmente sólidos. Pueden ser en vidrio esmerilado o delustrado también se llama, como habíamos visto, el vidrio esmerilado, pero esto una imagen nodular en esa densidad, ¿sí? En vidrio esmerilado, y si no, un subsólido, que es un mixto entre un área sólida y un área subsólida, generalmente más periférica. Habitualmente los categorizamos así a los nódulos pulmonares solitarios. Vamos a ver dónde está ubicado, ¿sí? Qué tamaño tiene, si tiene contacto o no con alguna estructura, si retrae, o sea, si tracciona, si es más expansivo, si tiene calcificación, si tiene aire adentro. O sea, hay un montón de características que vamos a ir viendo para ver si un nódulo va para el lado de lo benigno o si va para el lado de lo maligno, ¿sí? No importan las etiologías, no importan las etiologías en este caso, ¿sí? Lo que me importa es que conozcan los diferentes patrones. Esto es, por ejemplo, un patrón nodular en vidrio esmerilado, ¿sí? Fíjense cómo tiene como un área un poquito más densa en el medio y un poquito menos densa en la periferia. Esto podría ser llamado un nódulo mixto o subsólido, con un área un poquito más densa adentro y más en vidrio esmerilado periférico, ¿sí? Fíjense, más nodulillos, bordes irregulares y poco definidos. Cuando uno ve un nodulillo denso, con bordes bien definidos y algún patrón típico de calcificación, que hay patrones de calcificaciones de nódulos que nos tiran más para benignidad o malignidad, uno puede decir, bueno, un nódulo pequeño, de bordes bien definidos, ¿sí? Fijamos estudios previos, ya lo tenía, estaba igual, lo pueden seguir controlando. Ahora, si ve uno un nódulo de este estilo, con bordes irregulares, tipo espiculados, o que tracciona una pleura o una cisura adyacente, si tiene algún patrón de calcificación de tipo malignidad, uno muchas veces no va a controlar el nódulo en un tiempo, por ejemplo, en 3 meses o 6 meses, a ver cómo se comporta, porque ya directamente las características son de malignidad. Entonces uno puede ser certero con algunos nódulos y decir esto es tumor prácticamente con un 100% de las probabilidades, ¿sí? Y fíjense que hay nódulos ya capaz tipo masas, ¿sí? De diferentes tamaños y pueden tener tanto bordes muy netos, ¿sí? Como bordes muy irregulares. Entonces, dependiendo de las características de las lesiones, uno va a tirarse más para el lado de benigno o maligno. Por ejemplo, algo totalmente calcificado, bien redondito, chiquitito, que lo vamos controlando y no crece, es probablemente una secuela, ¿sí? Que el pulmón calcificó, hizo la secuelita y es algo benigno, ¿sí? Pero fíjense esta masa enorme, ¿sí? Con bordes espiculados, infiltra el mediastino, hay derrame pleural. Esto es prácticamente certero, o sea, no es prácticamente, esto es certero de malignidad, ¿sí? Entonces, las características imagenológicas y obviamente los antecedentes son muy, muy importantes, ¿sí? Fíjense que no todas las lesiones nodulares van a ser patologías malignas o tumorales. Fíjense que, por ejemplo, en este caso el paciente tiene un compromiso de la vía aérea, ¿sí? Fíjense el engrosamiento de las paredes de los bronquios y cómo algunos los vamos a ver densos, ¿sí? O sea, con impactación dentro de la luz del bronquio por moco, ¿sí? Por ejemplo, en las bronquiectasias, que ahora las vamos a ver más adelante, puede ese mecanismo de limpieza de cilias del árbol respiratorio estar afectado, entonces el moco se va a compactar y se va a acumular dentro de la luz y puede simular imágenes nodulares de patología maligna, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a pensar que todo lo que tenga una imagen nodular es maligno, ¿sí? Fíjense que las obstrucciones bronquios con tapones mucosos muchas veces dan esta imagen, ¿sí? Como en dedo de guante se le dice en la radiología simple. Fíjense cómo es, como si fuera un dedo de un guante, porque está todo el bronquio dilatado y lleno de, por ejemplo, mucosidad, ¿sí? Y este es el patrón micronodulillar,
¿sí? Fíjense el patrón micronodulillar, que ahora vamos a ver los ejemplos, cómo puede estar distribuido, y dependiendo cómo esté distribuido, vamos a ver las diferentes etiologías. No es lo mismo tener un patrón de nodulillos distribuidos aleatoriamente, o sea, en cualquier lugar sin respetar ningún espacio, ¿sí? Pueden estar en cualquier lugar del pulmón, a un patrón nodulillar que se ubique preferentemente en el centro del lobulillo pulmonar secundario, o a un patrón nodulillar que esté en el intersticio, por ejemplo, peribroncovascular, o en el intersticio pericisural, o en el intersticio interlobulillar y subpleural, por ejemplo. Esos son diferentes tipos de distribuciones, ¿sí? De los nodulillos, y según dónde estén uno va a sospechar, bueno, si tengo este patrón voy a tirarme más para esta patología, si tengo este patrón para estas otras, y si tengo este patrón para estas otras patologías, ¿sí? Entonces, fíjense esto, distribución perilinfática. La perilinfática, recuerden lo que le había dicho de cómo era el intersticio en el lobulillo pulmonar secundario, que los linfáticos iban por la periferia de los lobulillos pulmonares secundarios y además seguían el intersticio peribroncovascular. Acá tenemos linfáticos y linfáticos. Entonces, cuando vemos nodulillos dispuestos así, vamos a pensar que es una división perilinfática, ¿sí? Cuando vemos los lobulillos dispuestos en el centro del lobulillo secundario, los nodulillos en el centro del lobulillo secundario, vamos a pensar en una distribución centrolobulillar, ¿sí? Y cuando los tenemos así, se les llama una distribución randomizada o aleatoria porque no respetan un patrón específico, ¿sí? Fíjense en una distribución perilinfática, cómo vamos a tener todo el intersticio peribroncovascular, ¿sí? Engrosado con pequeños nodulillos, o las cisuras, fíjense esos pequeños nodulillos, ¿sí? O algún intersticio interlobulillar también nodulillar, ¿sí? En una patología, por ejemplo, como es la sarcoidosis. Pero fíjense, acá va una pequeña estructura vascular y con los vasos siempre va un pequeño bronquio con esas opacidades nodulillares. Este es un típico patrón peribroncovascular, perilinfático, ¿sí? Fíjense, distribución de los nodulillos, ¿dónde están? ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos, y estas son las causas, no importa, ¿sí? Sí importa conocer que hay este tipo de distribución de la patología nodulillar. Fíjense en la distribución centrolobulillar, fíjense, recuerden este ejemplo, el lobulillo pulmonar secundario, las venas, las arterias pulmonares, el pequeño bronquiolo, ¿sí? Y cuando el bronquiolo termina la vía aérea respiratoria bien distal o se ocupa por alguna, por ejemplo, mucosidad, células inflamatorias, o se afecta el intersticio que está peribroncovascular, vamos a tener estos nódulos centrolobulillares. Cuando pasa esto, cuando se ocupa la luz de la vía respiratoria, fíjense cómo se ve bien distribuido en el interior del bronquio. Esto se llama árbol en brote, ya vamos a ver un ejemplo, porque simula la pequeña ramita de un árbol con las hojitas cuando están saliendo. Vamos a ver los ejemplos. Fíjense cómo es la distribución de los nodulillos en el centro del lobulillo pulmonar secundario. No hay perilinfático, ¿sí? No hay perilinfático, y no hay una distribución randomizada que afectaría la parte centrolobulillar y la parte linfática sin tener en cuenta un patrón predominante, ¿sí? Entonces, fíjense, nodulillo, 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 como en vidrio esmerilado, fíjense, pequeños nodulillos, bien centrolobulillares. ¿Por qué decimos centrolobulillares? Fíjense que hay un espacio de pulmón que está respetado. Entonces, si uno se hace imaginariamente la división del lobulillo pulmonar secundario, puede ver que la periferia, esto negro que vemos acá, sería como esto negro que está circundando ese pequeño nodulillo, o esto de acá, ¿sí? Entonces, esto es un nodulillo centrolobulillar, una distribución centrolobulillar, acá en un pequeño segmento, un pequeño fragmento de un lóbulo, pero fíjense acá una distribución centrolobulillar en todo el pulmón, u otra imagen de patología centrolobulillar. Tal vez esta puede llegar a ser tomada como aleatoria, pero no veo tanto en el intersticio, de distribución centrolobulillar. Entonces, muy frecuentemente patologías inflamatorias o inflamatorias infecciosas, ¿sí? Y fíjense el árbol en brote, cuando la opacidad ocupa la vía aérea distal, ¿sí? Está lleno, por ejemplo, de moco, la pequeña vía aérea, ¿sí? Y fíjense cómo se ve ocupación y como si fuera un árbol en brote, ¿sí? Fíjense, esto es un ejemplo de un árbol en brote, y esto es
una secuencia, es una reconstrucción coronal de tomografía con algo que llamamos MIP, que es como hacerlo de mayor grosor a la tomografía. Fíjense cómo se notan mucho más esas imágenes como en árbol en brote. Entonces, ¿qué es el árbol en brote? Es la propagación endobronquial de, por ejemplo, una infección. Y es muy frecuente y muy categórica de tuberculosis, ¿sí? Entonces, cuando uno sospecha tuberculosis y tiene estas imágenes, uno puede decir si alta sospecha imagenológica de tuberculosis. Y entonces, enfermedad de las vías respiratorias asociadas con infección también nos puede dar, ¿sí? Por ejemplo, las bronquiectasias. Como habíamos dicho, esa imagen nodular como en dedo de guante, pero bueno, aquí un poquito más distal, periférica, ¿sí? También otras enfermedades de las vías aéreas respiratorias que retienen moco, por ejemplo, una infección micótica, un hongo, y por ejemplo el asma o cuando uno tiene una aspiración por algo, o sea, se aspira por la vía respiratoria y eso va a decantar bien distal en la vía aérea y puede dar este patrón también en árbol en brote o centro lobular. Y después la distribución aleatoria, habíamos dicho que no respeta ninguno de los otros patrones, sí puede estar perilinfático, centro lobulillar, más en uno, más en otro, fíjense cómo es la distribución, y esto lo que vamos a sospechar generalmente es que no sea una distribución, una diseminación metastásica de algún tumor por vía hematógena o linfática. ¿Sí? Cuando vemos este patrón nodulillar, vamos a pensar que es o una diseminación por vía sanguínea o por vía linfática de algún tumor, ¿sí? O de tuberculosis. También da típicamente este patrón. Entonces, cuando vemos árbol en brote o cuando vemos micronodulillos de distribución aleatoria, muchas veces el diagnóstico puede llegar a ser tuberculosis. Este tipo de tuberculosis así puntiforme aleatorio se llama miliar y difiere de la que habíamos visto antes porque en esta es por vía respiratoria, ¿sí? Pero en cambio en esta es por vía hematógena, ¿sí? La tuberculosis cuando está en sangre. Muy bien, y vamos a pasar al último patrón, que es el patrón de disminución de la densidad, ¿sí? Y tenemos varios ejemplos, ¿sí? Ya habíamos visto la panelización, ahora la vamos a ver de nuevo, que son esos pequeños espacios quísticos pulmonares con paredes muy finitas, ¿sí? En varias hileras. Fíjese que tenemos una hilera de quistes, otra hilera de quistes. Eso lo va a diferenciar del enfisema, ya lo vamos a ver, ¿sí? Del enfisema paraseptal. Tenemos las bronquiectasias, que son las dilataciones patológicas de los bronquios, ¿sí? Con engrosamiento de las paredes, hay varios tipos. Tenemos quistes pulmonares, ¿sí? Tenemos el enfisema de 3 tipos, que ya los vamos a ver, y hay un signo en las bronquiectasias que es el bronquio dilatado, ¿sí? Con el pequeño vaso adyacente que parece un anillo de sello, ¿sí? Se le llama signo del anillo de sello a las bronquiectasias cuando tienen este signo. Pero estos son más o menos los patrones que vamos a repasar rápidamente, ¿sí? Entonces, generalmente los radiólogos, ¿sí? Tienen muchas terminologías para describir áreas de disminución de la densidad o áreas de radiolucencia en las radiografías. Por ejemplo, quistes, cavidades, neumatocele, enfisema, bulla, panal, ampolla. O sea, hay mucha terminología que, dependiendo de qué se trate, va a hablar de áreas de disminución de la densidad del pulmón, ¿sí? Entonces, para hacerlo más práctico para esta charla, vamos a hablar de cavidades cuando tengamos una área de hipodensidad, por ejemplo en esta tomografía, o radiolucidez, con pared gruesa. Por ejemplo, en este caso, si esto es una cavitación, puede ser una cavidad a la que se le engrosó la pared o puede ser una lesión sólida que haya cavitado adentro, por ejemplo, porque se haya necrosado en el medio. Entonces vamos a tomar como cavidad las áreas de radiolucencia o de hipodensidad con pared gruesa. ¿Sí? Vamos a hablar de quistes cuando tengamos una radiolucidez de una pared delgada. Fíjense que podemos delimitar una fina pared, ¿sí? Alrededor de estas imágenes de tipo quístico, ¿sí? Pulmonar, algunas de gran tamaño, otras más pequeñas. Y vamos a hablar de enfisema, ¿sí? Enfisema, cuando veamos la radiolucidez o la hipodensidad, pero sin una pared definida. Fíjense cómo acá se ven estas áreas de hipodensidad parenquimatosa, pero no veo una pared periférica a esa área de hipodensidad. Entonces,
Vamos para hacerlo en grandes ejemplos, vamos a hablar de cavidad, quistes y enfisema, ¿sí? Entonces, patrones de hiperclaridad torácica. El enfisema es el atrapamiento aéreo. Estas son áreas de atrapamiento del aire. Fíjense que hay más aire que en el pulmón sano. Entonces, esto es atrapamiento del aire porque hay destrucción del parénquima pulmonar, ¿sí? Hay ruptura del parénquima, entonces queda atrapado aire en ese pulmón. ¿Cuáles son los tipos? El centro lobulillar, ahora vamos a ver ejemplos de cada uno. Centro lobulillar, paraseptal o panlobular. Este es el más común, el centro lobulillar, o sea, se afecta el centro del lobulillo pulmonar secundario que ya habíamos visto. Es el tipo más común. Hay destrucción irreversible de paredes alveolares en la porción centrolobular del lobulillo secundario. Predominan lóbulos superiores con una distribución desigual, ¿sí? No es simétrica, puede ser más de un lóbulo, más de otro lóbulo del mismo pulmón o más de un pulmón que del otro. Y está muy frecuentemente asociado con el tabaquismo, ¿sí? Entonces, esto deberían saber que es el más frecuente y asociado con el tabaquismo y ahí predominan los lóbulos superiores. El enfisema paraseptal es el que se da periférico, ¿sí? Pegado a las pleuras, pegados a las cisuras, ¿sí? Interlobulares, y puede ser un fenómeno aislado en adultos jóvenes, puede no tener una causa relacionada con el tabaco, por ejemplo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, enfisemas de pequeña distribución o enfisemas paraseptales muy grandes, ¿sí? Y son muchas veces frecuentes los neumotórax espontáneos cuando un paciente tiene este tipo de enfisema porque está muy pegadito a la pleura, ¿sí? Entonces se rompe un pequeño foquito pulmonar, por ejemplo, y se va el aire hacia la pleura y genera un neumotórax. Y después tenemos el panlobular, o sea, afecta todo el lobulillo secundario, no solo las paredes, ¿sí? Alveolares de la porción centrolobular, sino que afecta todo el lobulillo secundario. Predomina más inferior que superior como el centrolobular y generalmente se debe a una deficiencia de una proteína que está en el líquido que tenemos en los pulmones, que le da esa elastancia al pulmón, con capacidad de distenderse. Estos pacientes tienen falla con eso y también se ve en pacientes fumadores con enfisema avanzado. Vamos a ver algunos ejemplos. El enfisema centrolobular, fíjense que es central en el lobulillo, centro lobulillar. Podemos ver áreas de parénquima respetado y áreas de atrapamiento aéreo porque se rompieron paredes alveolares del lobulillo secundario, muy frecuente en pacientes fumadores, ¿sí? Y vemos las pequeñas estructuras vasculares señaladas acá con las flechas del centro del lobulillo, la vemos en el centro del área de hipodensidad o radiolucidez, ¿sí? No lo vamos a ver esto en la radiografía, estas vasitos, pero sí podemos ver más hiperclaridad en los lóbulos superiores en una radiografía de tórax, un paciente que tenga un enfisema más avanzado. Este es el tipo de enfisema paraseptal, fíjense que está pegado a las pleuras y también va a estar pegado en las cisuras, ¿sí? Y con frecuencia, ve que son pequeños espacios aéreos, que es diferente al panal. Fíjense que estas son una sola hilera de espacios aéreos, no tienen paredes bien definidas, como sí lo puede tener la panalización, y eso es para diferenciarlo, ¿sí? Y si son de gran tamaño, más de 1 centímetro, ya se los llama bullas, y esas bullas son las que muy frecuentemente pueden generar el neumotórax. Y esta es la destrucción del lobulillo pulmonar secundario difuso. Fíjense que es panlobular y afecta grandes áreas. Fíjense que prácticamente no hay parénquima sano, hay algunas estructuras vasculares, algunas líneas cicatrizales, pero es una gran afectación pulmonar y afecta más al lóbulo inferior. Fíjense que acá estamos de la mitad del tórax para abajo. En cambio, en esta parte de aquí recién se está dividiendo el bronquiofuente y esto es lóbulo superior. Entonces, para diferenciar uno del otro, estos son los ejemplos de enfisema, ¿sí? En la placa, ¿cuáles son los hallazgos? Que haya más hiperclaridad, o sea, haya atrapamiento aéreo, entonces el pulmón está más oscuro que una placa normal. Fíjense que el mediastino se estrecha porque el aire atrapado como que tiende a colapsar un poco el mediastino, se insuflan más los pulmones, fíjense que está como mucho más expandido, podemos contar muchos más arcos costales, se aplanan los diafragmas por el mismo motivo, ¿sí? Y las costillas que habitualmente tienen una distribución un poco más oblicuas, pueden aplanarse por esa expansión del tórax, el diámetro anteroposterior va a estar
más aumentado que en un tórax normal, y vamos a ver, fíjense, esto tiene enfisema el paciente, ¿no? Pero fíjense cómo se ve en una radiografía que la mitad inferior de la columna, las vértebras son más negras, y la mitad superior son más blancas. Esto sería como en una placa normal de miembro. Fíjense, aumenta el espacio negro retroesternal por atrapamiento aéreo, ¿sí? Poca estructura vascular, ¿sí? No vamos a ver bien las estructuras vasculares, eso también es otro signo de enfisema. Vamos a ver cavitaciones, ¿sí? Hay cavitaciones de paredes gruesas o de paredes, como habíamos visto, por ejemplo, paredes gruesas, abscesos pulmonares, neumonías que tienen una necrosis en el centro, entonces tenemos una condensación que se necrosó en el medio. Las cavernas o cavidades de la tuberculosis también son de paredes gruesas, ¿sí? Y un tumor también puede cavitarse en el centro y el resto del tumor periférico estar grueso. Entonces tenemos una cavidad de pared gruesa, pero también tenemos cavidades de paredes más finas que no llegan a ser generalmente los quistes que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, las bronquiectasias pueden dar imágenes tipo cavitadas de paredes engrosadas, pero no tan gruesas como estos ejemplos. Las bullas del enfisema a veces pueden tener una pared un poquito más marcada, y otros ejemplos, sí, no viene al caso los nombres propios, pero por ejemplo, estas son cavidades, ¿sí? Fíjense en una placa de tórax cómo se ven áreas de mayor radiolucidez con una pared, ¿sí? Bien definida. Otra imagen aquí. Esta es otra que tiene una pared más gruesa, ¿sí? Como si tuviera un nivel, como hubiese aquí aire y en esta parte de aquí hubiese, por ejemplo, líquido, ¿sí? Entonces eso puede ser o una cavidad que se sobreinfectó, ¿sí? Por ejemplo, con un proceso inflamatorio infeccioso, sobreinfección de por ejemplo, una cavidad tuberculosa o de un tumor cavitado, ¿sí? Y otro ejemplo de una cavidad con pared gruesa y generalmente, fíjense acá, un poquito más gruesa en la parte caudal, ¿sí? Ya vamos terminando, faltan 7 filminas, vamos terminando, pero fíjense, estos son los ejemplos de las cavidades, ¿sí? Fíjense, estos son neumonías que han necrosado en el medio y han hecho una cavidad, y fíjense que toda la pared es gruesa, irregular. Uno muchas veces no va a descartar que pueda haber un tumor. También acá obviamente vamos a tener en cuenta, como dijimos, todo lo anterior, estudios previos, clínica, etcétera, y podemos hacer seguimiento si nos queda una duda, ¿sí? De si fuera tumoral, entonces hacemos un seguimiento corto, no tan extenso, no podemos hacer un seguimiento, por ejemplo, a 6 meses, sino que hacemos un seguimiento a 1 mes, y con los tratamientos, fíjense cómo ha resuelto prácticamente todo esta lesión que tenía cavitada con pared gruesa. Esto fue una neumonía, inflamatorio infeccioso. Fíjense otro ejemplo, condensación con un área de radiolucidez en el centro. Esta condensación se está necrosando en el centro, esta neumonía. Fíjense acá otro ejemplo, y en el control radiológico, cómo ha resuelto prácticamente todo, ¿sí? Vamos a ver si pasa. Sí, quedó un poco tildada la... Ahí vamos, perfecto. Tenemos este ejemplo de tuberculosis. Fíjense que las tuberculosis pueden hacer este compromiso parenquimatoso extenso, ¿sí? Fíjense, y en algún momento empiezan a destruir el parénquima y hacen cavidades, ¿sí? Esto es típico de tuberculosis, generalmente en los lóbulos superiores, ¿sí? O en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, ¿sí? Y podemos ver estas cavidades en los pacientes tuberculosos, ¿sí? Es muy factible encontrarlas. También el cáncer de pulmón, como habíamos dicho, un tumor que se cavita en el centro. Fíjense, una embolia pulmonar que hizo un infarto, el parénquima infartado, y después hace una cavitación en el centro y probablemente una complicación infecciosa con un quiste en un control de 1 año después, ¿sí? Pero hay muchas lesiones que pueden cavitar, ¿sí? Y no necesariamente ser una cavidad propia, sino una lesión que se cavitó. Estos son los quistes, como habíamos dicho, las paredes son más finas, ¿sí? Fíjense, hay pequeños quistes más grandes, ¿sí?
Y el patrón en panal, como habíamos visto, ya lo habíamos escrito, ¿sí? Como un panal de abeja, ¿sí? Que son múltiples hileras de quistes, pero con una pared ya un poquito más definida, ¿sí? Esto generalmente son un patrón de fibrosis pulmonar, ¿sí? Esto es ya irreversible, ¿sí? Fíjense las pequeñas quistificaciones del pulmón con un engrosamiento del intersticio, ¿sí? Así que las diferencias con el enfisema paraceptal es que el enfisema generalmente es una línea o puede haber una o dos lineecitas, pero no es como múltiples líneas, ¿sí? Y el enfisema paraceptal generalmente está más en lóbulos superiores y las panalizaciones son más frecuentes de lóbulos inferiores. Por último, vamos a ver bronquiectasias. ¿Sí? Las bronquiectasias son las dilataciones patológicas del árbol bronquial con engrosamiento de sus paredes, generalmente por procesos inflamatorios repetitivos, ¿sí? Que van dañando la pared del bronquio. Las dividimos en cilíndricas o tubulares, en varicosas o en quísticas, ¿sí? Hay tres tipos grandes de bronquiectasias. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es dilatación del bronquio, podemos ver el signo del anillo del sello, como habíamos dicho cuando vemos el redondel dilatado del bronquio y el vasito arriba o periférico, ¿sí? Engrosamiento de la pared del bronquio, la falta del afinamiento normal que tienen los bronquios una vez que se van haciendo más distales, más periféricos en el pulmón, pueden retener moco en la luz bronquial, como habíamos visto, esos dedos de guantes y esas impactaciones mucosas, y pueden tener atelectasia asociada y a veces atrapamiento de aire si se obstruye el bronquio, ¿sí? Entonces se puede atrapar el aire distal o se puede colapsar ese pulmón y hacer una atelectasia por ocupación de esta dilatación. Fíjense ejemplos de bronquiectasia, ¿sí? Fíjense, hay algunas aquí que podrían ser llamadas como anillo de sello, fíjense la dilatación del bronquio con el vasito arriba, ¿sí? Dilatación y vasito, pero las paredes son gruesas, son muy dilatados los bronquios, y fíjense que algunos están totalmente ocupados por mucosidad. Más ejemplos, ¿sí? De bronquiectasias con un proceso inflamatorio peribronquial, también todo ese aumento de la densidad es un proceso inflamatorio de las paredes, del intersticio peribroncovascular. Más ejemplos, ¿sí? Algunas son más cilíndricas o tubulares, ¿sí? Algunas son más de tipo quísticas, ¿sí? Con esas características que le había nombrado previamente. Y acá las vemos en la radiología simple, que es un poquito más difícil, pero fíjense esta flechita como marca un bronquio aumento de diámetro con pared gruesa, ¿sí? Otra imagen tipo bronquial con pared gruesa y morfología irregular, otra aquí, ¿sí? Fíjense estas con impactaciones mucosas, ¿sí? Impactaciones mucosas pueden hacer sospechar que no sean metástasis tumorales, ¿sí? Dependiendo de la clínica y los antecedentes, y otras imágenes focales, ¿sí? Parietal, ¿sí? Alguna impactación mucosa y alguna más tubular. Fíjense acá, ¿sí? Esta imagen de acá, como se ve, bastante dilatada acá, inferior a la derecha. Así que bueno, eso ha sido todo lo que es patrones pulmonares, patológicos, tanto en tomografía como en radiología, por finalizada la clase.